¿Por qué les cuesta a tantas personas desarrollar un hábito de meditación y meditar en general? ¿Y qué revela eso sobre nuestra forma de vivir? En este episodio exploramos cómo los obstáculos más comunes en la práctica de la meditación no son errores del principiante, sino reflejos de los mismos patrones mentales que sabotean nuestro bienestar día a día. Desde la autocrítica hasta el apego a los pensamientos, pasando por el deseo constante de que las cosas sean distintas, veremos cómo estos hábitos afectan tanto la práctica como nuestra vida cotidiana. Basándonos en la terapia cognitiva basada en mindfulness y una visión profunda sobre la conciencia, abordamos ideas equivocadas sobre el bienestar, la voluntad y el yo. ¿Qué ocurre cuando soltamos el control y simplemente nos abrimos a la experiencia? Y si el bienestar no dependiera de cambiar nada, sino de dejar de resistirnos. Este episodio es una invitación a mirar con honestidad lo que surge en nosotros, a cambiar nuestra relación con el malestar y descubrir una forma radicalmente distinta de estar en el mundo. Los problemas que tenemos con la vida y el cultivo del bienestar y la felicidad en buena medida son los mismos con los que nos encontramos en la meditación cuando uno se inicia en ella. Como indican los autores Seagal, Williams y Teisdale en su trabajo sobre el abordaje de la depresión basado en la atención plena, existe una serie de elementos que se encuentran en la génesis de nuestra vulnerabilidad ante recaídas en la depresión, por ejemplo. Pero también son elementos que parecen comunes a una multitud de trastornos y experiencias negativas como el estrés y la ansiedad. Estos factores incrementan nuestra probabilidad de presentar dificultades en la regulación emocional e incluyen nuestra tendencia a ir en piloto automático, interactuar con el mundo a través del pensamiento en vez de hacerlo de una manera directa. Esto que ellos mencionan de vivir en nuestra cabeza. Estar constantemente en el pasado o en el futuro. Nuestra tendencia a rechazar y evitar las experiencias negativas. Querer que la realidad sea distinta de lo que es. Tomarnos los pensamientos como verdades grabadas en piedra en vez de simplemente manifestaciones pasajeras de la conciencia. Y el hecho de que solemos ser muy críticos y duros con nosotros mismos, en vez de tratarnos con amabilidad y compasión. A lo largo del entrenamiento de la atención, en las sesiones de la terapia cognitiva basada en mindfulness, se trabaja con todos estos elementos que naturalmente surgen en cuanto a la forma en que vemos y experimentamos el mundo durante la práctica meditativa. Sin adentrarnos en todos los puntos y abordando otros aspectos importantes sobre la conciencia, veremos a continuación cómo estos aspectos se manifiestan en un paralelismo entre la práctica formal y la vida real. De modo que existen algunos aspectos concebidos erróneamente respecto a la práctica meditativa que nos pueden ayudar a entender la forma equivocada en cómo nos relacionamos con la realidad misma. Por un lado, creer que la meditación es un estado de paz y armonía. Esto es equivocado. La meditación es más bien el reconocimiento de la naturaleza de la conciencia y con ello de la realidad. Es dar cuenta de lo que es, representando más bien un encuadre mental más que un estado de la mente. Se puede ser plenamente consciente en todo momento, lejos de estar en un lugar tranquilo y con cantos de pájaros, por ejemplo. Implica también ser abiertos a lo que sea que la realidad nos arroje, bajar nuestras expectativas para abrirnos a la experiencia. De la misma forma, creer que la felicidad y el bienestar implica un estado de calma y satisfacción plena en todo momento es algo equivocado. En el mindfulness, cuando
contemplamos una sensación, sea placentera o no, no tratamos de agregarle o restarle algo, mejorarla o cambiarla de alguna manera. Simplemente tratamos de experimentarla sin separación alguna. En lugar de luchar contra la sensación o alejarnos de esta, estamos aprendiendo a volvernos hacia la misma, lo cual termina cambiando nuestro encuadre en relación con el mundo, lo cual acaba resultando más beneficioso para nuestro bienestar. Una de las cosas más difíciles de comprender es la naturaleza holística de la realidad, de la cual no podemos escapar. Nuestra tendencia es segmentar las cosas en buenas y malas, éxitos y fracasos, y desear una cosa versus la otra. Pero el mundo no es así. Dejemos de mortificarnos, digamos. Es perfectamente normal cosas como perder un examen, contraer una enfermedad, que nos vaya mal en nuestra carrera, perder en un juego deportivo o sentirnos mal con nuestra pareja. Entender profundamente que esto es parte de la vida lleva tiempo y entrenamiento. Es un insight sobre el cual podemos trabajar y meditar, que una vez incorporado nos libera del sufrimiento innecesario que le estamos agregando a la experiencia. O sea, del sufrimiento adicional que nos imponemos cuando estamos mal por pensar que debemos estar bien. Ahora, esto no puede estar desligado, tal como comentamos antes, de un entendimiento profundo de que tampoco tenemos que estar mal, ¿no? Esto que comentamos en el episodio anterior, fruto de un manejo inadecuado, digamos, del malestar. Y así, tal como quien medita pensando que debemos permanecer en un estado determinado, se termina obviando el punto principal, que es experimentar y contemplar la experiencia tal cual es. El meditador que piensa que debe llegar a un estado de calma rápidamente, se altera y su nivel de ansiedad aumenta conforme la sesión de meditación no sale como esperaba, generando un sufrimiento innecesario. Lo mismo sucede con nuestra actitud ante la vida, de modo que un paso hacia el bienestar está en comprender este punto, que podemos incorporarlo con la práctica regular de la meditación. El corolario de esto es la actitud de apego a lo que pensamos es una forma en cómo la realidad debe darse. De nuevo, se cree que alguien como un maestro zen es un ser inmutable que no experimenta insatisfacción, ni enojo, ni ansiedad o angustia, y que el cultivo de la felicidad nos debería llevar a eso. Pues no, termina resultando lo contrario al bienestar porque nos apegamos a un ideal o supuesta forma en que debemos funcionar. De esta forma, si sufrimos, nos sentimos mal a su vez porque estamos sufriendo, y se supone que no deberíamos sentirnos así, creando un nivel adicional de malestar. Apegarse a algo significa que ese algo controla nuestra experiencia y lo que pensamos y sentimos. Y por paradójico que parezca, la mejor manera de no apegarse a las cosas es entender que naturalmente vamos a tener momentos donde nos vamos a apegar a las cosas. Si vamos por la vida y nos encontramos sufriendo porque nos damos cuenta de que nos apegamos a algo, estamos de hecho apegados a la idea de que no debemos apegarnos, lo cual genera insatisfacción. Como seres humanos, inevitablemente tendremos momentos en los cuales nos apegaremos a ciertas cosas, incluso seamos los más grandes maestros iluminados. Lo mejor será, consecuentemente, restarle trascendencia y simplemente ser conscientes del hecho de que las circunstancias eventualmente cambian y lo que es ahora se esfuma. Incluso el meditador con vasta experiencia se engancha y se pierde en los pensamientos de vez en cuando. La diferencia es que este último, más que efectuar un plan elaborado de acción, dar vueltas al hecho en su cabeza y perderse en incontables elucubraciones, simplemente da cuenta de ello y deja ir. Y por eso
está en balance y su felicidad puede prosperar. Entonces, otro punto de las dificultades o los errores en la meditación que nos hablan también de las dificultades que tenemos con el cultivo del bienestar y la felicidad, es que al iniciarse en la meditación a muchos les resulta muy difícil el aspecto de la concentración en lo que está surgiendo como experiencia presente. Pero un punto clave a comprender es que nuestra conciencia de la experiencia no implica esforzarse. No necesitamos forzar nuestra atención, sino simplemente notar lo que está allí, sean sensaciones, sonidos, pensamientos, emociones, etc., de la manera más clara que podamos. Y acá, de forma clara, implica simplemente virar nuestra atención hacia las distintas sensaciones que se manifiestan. Pero una vez ponemos nuestro foco en algo, no hay mucho más que podamos hacer, ya que no cambiamos nuestra experiencia de ninguna manera, simplemente la recibimos como tal. No podemos rechazarla ni modificarla. A su vez, debemos tener en cuenta que si bien hablamos de un entrenamiento de la atención, en el fondo lo que estamos realmente cultivando es otro tipo de conciencia. El entrenamiento último es de la conciencia. Para entender este punto nos ayuda a apreciar que la atención es otro elemento más de la conciencia que podemos notar cuando hay cambios en el foco perceptivo. Pero la conciencia la engloba, es un paso más. Practicar mindfulness es cultivar la conciencia del momento presente de acuerdo con todo lo que va surgiendo. Y la atención es otro elemento más de todo este abanico. Debemos simplemente dar cuenta de lo que estamos experimentando. Se puede partir de la respiración, de las sensaciones corporales, de los sonidos, etc., e ir gradualmente expandiendo a la totalidad de la experiencia. De hecho, no existe otra experiencia a dar cuenta de la que ya estamos experimentando ahora, aunque no estemos formalmente meditando. Entonces, al escucharme hablar, estás siendo consciente de lo que estoy diciendo, de mis palabras, de mis frases, y cómo las mismas resuenan en tu mente. En todo momento somos conscientes de distintas cosas, no importa lo que sea. La clave del mindfulness está más que nada en tener una experiencia no conceptual de las distintas sensaciones, de atender directamente a los sonidos, aromas, imágenes, etc., sin engancharnos conceptualmente con estas experiencias. Por eso, cuando nos damos cuenta de que nos hemos perdido en diversos pensamientos, lo que hacemos es como capturar, por decirlo de una forma, en nuestra conciencia el pensamiento mismo, sin analizarlo o reflexionar si es correcto o no, o si corresponde a un hecho en la realidad o no. Y de nuevo, recibimos la experiencia más de lo que la creamos. La experiencia ya está allí, simplemente debemos notarla. No debemos hacer absolutamente nada más que dar cuenta de lo que ya está presente. Entonces, ¿qué implica esto para el bienestar y la manera en que nos relacionamos con la realidad? Acá entra en juego la noción de esfuerzo y voluntad y el poder de esto. Entrenar la voluntad como un músculo puede hacernos más fuertes, pero también, como todo músculo, la práctica continua de la voluntad nos termina fatigando. Todo músculo requiere un descanso y recuperación. Entonces, una actitud forzada, exigida constantemente y proactiva en todo momento, termina en un desgaste eventualmente. Una actitud más relajada de recibir la experiencia, dar cuenta de ella y hacer lo mejor que podamos, entendiendo que está bien descansar y darnos nuestro tiempo en los momentos y lapsos que sea necesario, nos libera de presiones y actitudes totalmente desproporcionadas y negativas con nuestro bienestar,
que suelen promover en el mundo, que se suelen promover, digo, en el mundo ajetreado de hoy en día y la obsesión moderna con el mal llamado éxito. Esto es una forma de finalmente soltar nuestra tendencia a querer que las cosas sean diferentes, especialmente las experiencias negativas, invitarnos a experimentar lo que sea que surja. Esto nos proporciona un alivio sin precedentes, puesto que prácticamente siempre estamos en un estado de insatisfacción, ya sea porque preferimos estar en otro lado, porque las cosas tienen que estar saliendo de forma diferente, porque no estamos haciendo A o B, porque no estamos aprovechando el tiempo, no sé, correctamente, o porque no hemos conseguido cierta meta, y un sinnúmero de razones. Esta es la oportunidad para soltar y aceptar lo que sea que es, desapegándonos de la necesidad de unas circunstancias diferentes. Entonces la meditación nos enseña justamente eso, a darnos una pausa y contemplar de forma no forzada lo que es. La experiencia en nuestras vidas surge, no siempre podemos controlar las cosas, pero nos abrumamos demasiado con creer que somos absolutamente responsables de lo que nos pasa. Distinto es hacernos responsables de nuestros actos y de nuestra vida, que puede ser una actitud muy positiva, transformadora, porque nos pone en un lugar activo frente a la experiencia en vez de en una posición de indefensión. Con el tiempo esta actitud en la práctica de la atención plena se va integrando al resto de nuestra vida y promueve consecuentemente nuestro bienestar. Entonces, habiendo dicho esto, tenemos otro punto respecto a la meditación y cómo esto lo podemos llevar también a nuestra visión de la realidad en el día a día. Y es que ya lo mencionamos un poco en alguno de los episodios anteriores, pero sin entrar en tanto detalle. No hay un yo o self, podríamos decir, detrás de todo percibiendo o enfocando las cosas. Todo sucede en el mismo espacio de conciencia. Cuando practicamos meditación y nos volvemos hacia aquel que observa o volvemos la atención hacia aquello que está prestando atención, nos damos cuenta de que difícilmente podemos ser atentos de la atención en sí misma, más allá de percatarnos de la atención como un proceso al enfocarnos en las cosas. Simplemente hay atención. Podemos reconocer que estamos atendiendo, pero difícilmente encontraremos un sujeto que atiende o medite estrictamente, ya que lo que percibimos como sujeto sigue siendo parte de la experiencia consciente, al igual que el resto de las cosas que se perciben. Entonces, en cierto sentido, solo hay percepción. Nuestra experiencia de que hay alguien que recibe, que percibe, forma parte de la misma experiencia de conciencia donde se encuentra todo lo demás. Cultivar este insight lleva tiempo y es útil volver la atención hacia ese supuesto ego de vez en cuando. El hecho de que muchas veces suele ser difícil reconocer este factor se integra con nuestro sentido de agencia respecto al mundo. O sea, llevado a la vida diaria, nuestra mente es un flujo dinámico de procesos, donde a veces solemos darle mayor trascendencia a sus contenidos de lo que realmente tienen para aportar. Como si les diésemos realidad propia y no nos percatásemos de que estamos siendo víctimas, en cierta forma, del flujo causal y asociativo de acontecimientos. Por ejemplo, solemos tener pensamientos negativos cuando experimentamos sentimientos de tristeza o frustración. Con el tiempo, ambos aspectos se asocian. Eventualmente, en algún momento, nuestro humor se torna negativo por alguna razón, por la razón que sea. Y como ambas cosas se asociaron, comenzamos a experimentar pensamientos negativos. Esto también sucede con otros procesos. Nuestros pensamientos de preocupación, por ejemplo, son como una ilusión emitida por nuestra fisiología del estrés. Y no nos damos cuenta de ello en absoluto.
Desde nuestro punto de vista, parece como si nosotros estuviésemos elaborando los pensamientos a voluntad, como si realmente los creyésemos y tuviéramos la intención de pensar en eso. Cuando en realidad estamos siendo inundados pasivamente, podríamos decir, por nuestra asociación consolidada anteriormente. En otras palabras, no estamos pensando esas cosas por una cuestión fáctica de la realidad que estamos percibiendo, sino porque son los tipos de pensamientos que mentalmente se han asociado al estado de ánimo que ha surgido. Es como si tuviésemos un proceso fisiológico natural, de modo que es un elemento común tener pensamientos negativos y de preocupación cuando experimentamos mayores niveles de estrés que cuando estamos relajados. Nuestra tendencia a creer en la veracidad de dichos pensamientos también es superior cuando estamos estresados. Y esto es un elemento común en todas las personas. Y un poco de esto hablamos en el episodio anterior. Y esto nos dice que los pensamientos que tenemos obedecen más a un proceso interno que a cuestiones fácticas en buena parte del tiempo. Que nos estén diciendo algo realmente certero sobre el mundo. Cuando contemplamos esto, adquirimos otra perspectiva de las cosas. Ya no tiene el mismo sentido engancharnos con pensamientos que no siguen un curso fáctico, que no reflejan de hecho la realidad, sino que son simplemente pensamientos desencadenados por procesos naturales. En este contexto entendemos que las cosas surgen sin nuestro control, en muchos casos, y lo que es más, luego desaparecen, al igual que lo hacen el resto de las cosas que experimentamos. Pensamientos, juicios y emociones emergen y desaparecen de la misma forma que los sonidos, las sensaciones corporales y demás manifestaciones que solemos experimentar durante la meditación formal y en la vida diaria. Uno de los insights más poderosos respecto a esto es que los pensamientos no son hechos, como comentamos en el episodio anterior, lo cual implica entender la noción subyacente de que más que entidades con existencia propia, todos estos fenómenos surgen de interrelaciones y son de hecho son hechos, más que cosas. Un humor negativo puede disparar pensamientos negativos, pero esto no obedece a una realidad en el mundo exterior tal cual la percibimos y sentimos. Gran parte de nuestros problemas, entre comillas, mentales, surgen de los pensamientos que son incitados por ciertas situaciones. Supongamos que alguien se enoja con nosotros. Digamos que esa persona simplemente ha tenido un mal día y justo caemos en su blanco de descarga. Pese a ello, empezamos a elaborar todo un tejido de suposiciones que comienzan a resurgir creencias y juicios en su mayor parte negativos. Y esto se ve altamente condicionado a nuestro estado de ánimo. Si estamos deprimidos, es muy probable que pensemos que esa persona nos está juzgando negativamente. Y todo esto ocurre en total ignorancia de lo que estamos haciendo, inconscientemente. De nuevo, situaciones negativas disparan pensamientos negativos sin nuestro control, en buena parte. Lo intelectual potencia el malestar en vez de frenarlo muchas veces. La clave está en capturar la situación en sí, contemplarla sin caer en la tentación de pensar los por qué, que nos llevan inevitablemente al carril de los juicios y creencias negativas, al tiempo que podemos responder con bondad y compasión, que es otro nivel de práctica del bienestar. También podemos cultivar la sabiduría de apreciar cuando debemos indagar un poco más reflexivamente sobre hechos como estos. Por ejemplo, cuando constituyen una dinámica disfuncional, no sé, por ejemplo, en nuestro sistema familiar y social. A la vez, tenemos el poder de cultivar una aproximación más objetiva y escéptica cuando llevamos a cabo estas reflexiones. Todos estos son los niveles de una actitud más sabia y más sana para con nuestras experiencias y las vicisitudes de la vida.
La impermanencia de pensamientos, sonidos, sensaciones, emociones, etc., implica naturalmente que todo cambia, incluso el bienestar. Esto no significa algo negativo, al contrario, nos libera de la atadura de querer ser felices todo el tiempo y siempre. Como mencionábamos antes, las ataduras conceptuales nos generan mayor sufrimiento del que remedian. Podemos experimentar momentos de felicidad y cuando no, simplemente estamos en el momento presente con lo que surja. Sin embargo, si nos apegamos a la felicidad, cuando los sentimientos positivos no estén, vamos a generar un estado de conflicto interno y negativo, fruto de nuestra insatisfacción con el hecho de que no podemos permanecer felices. Pongámoslo de otra forma, no nos pasamos la vida buscando sentirnos enojados. Sin embargo, experimentamos enojo de vez en cuando por distintas razones. En cierta forma, lo mismo sucede con la felicidad. No necesitamos estar buscándola en todo momento y estar apegados a ella, porque naturalmente vamos a experimentarla en diversos momentos. O al menos esos estados de exaltación y alegría, ¿no? Y así, de la misma forma que nos enojamos y luego volvemos a un estado neutral, también esos momentos de felicidad van y vienen. Querer que permanezcan indefinidamente solo atenta contra el bienestar. Ahora bien, estos son estados o momentos. No hemos no he querido incursionar aún en la noción misma de felicidad, pero está bueno entender que también tenemos formas de ser y ver el mundo que podemos cultivar y transformarlas en algo consistente y duradero en nuestra persona. Y ahí podemos hablar de la felicidad como un encuadre o forma de ser en el mundo, más que un estado de nuestra cognición, nuestra mente, como veremos más adelante. Entonces, como hemos venido desarrollando, digamos, podemos entrenar una habilidad como encestar un balón, como vimos en uno de los episodios anteriores. La forma más eficiente de lograr esto es con la práctica regular. Entrenamos aquí una habilidad que va más allá de lo conceptual e intelectual. El punto de este episodio es que podemos cultivar una forma de ver la realidad y procesar información que en sí misma soporta estados de calma, ecuanimidad y alegría, que generan un estado basal con un nivel superior de bienestar general que en una persona no entrenada. Este modo de ser y ver las cosas tiene asociado una experiencia de bienestar más profunda que esos momentos pasajeros a los que están acostumbradas las personas en general, y ni que hablar de actitudes y placeres puramente hedónicos. A esta forma de ser en el mundo sí que se le puede sumar de vez en cuando momentos de alegría intensa o de felicidad como estado que agregan mayor disfrute en nuestras vidas. Y de hecho, este estado basal promueve con mayor efectividad el surgimiento de estos momentos. Entonces, la felicidad y el bienestar, de nuevo, terminan siendo más bien un encuadre mental de liberación de sufrimientos innecesarios, de liberación de apegos, de liberación de la tiranía de nuestro pensamiento conceptual, de mantener el balance y la ecuanimidad, más que de sensaciones y sentimientos de placer y bienestar intensos. Se trata de un proceso dinámico, mental, corporal y holístico, podríamos decirlo de otra manera, que está más allá de los pensamientos. Este encuadre, a su vez, debe ser entrenado mediante una práctica consistente que englobe la vida diaria, no solo en los momentos formales. O sea, este modelo de felicidad no es algo a lo que se llega pensando, reflexionando o buscando momentos placenteros. O incluso una vocación o una carrera o una pareja no se hace a través de elementos externos a uno, sino a través de una práctica interna, no conceptual,
donde entrenamos ciertas habilidades y modos de ser. Volveremos a estos aspectos en los siguientes episodios. Simplemente continuando con los desarrollos anteriores, veremos por qué este ámbito no conceptual, este modo distinto a la aproximación lógica racional de promover el bienestar, puede ser más efectivo para procesar información, resolver problemas emocionales y promover actitudes y comportamientos que promuevan el bienestar. Entonces, como hemos visto, la práctica meditativa puede verse obstaculizada por errores comunes que, lejos de brindarnos bienestar, nos alejan de él. Pero si queremos ir más allá, si realmente buscamos comprender por qué algunas emociones nos sobrepasan o por qué ciertos pensamientos se sienten tan difíciles de soltar, necesitamos explorar algo más profundo, los modos de funcionamiento de nuestra mente. Entonces, en el próximo episodio vamos a adentrarnos justamente en eso. Cómo procesamos emocionalmente las experiencias, por qué algunas formas de pensar no alcanzan para transformar lo que sentimos y qué papel juega la atención plena en todo esto. Porque entender cómo opera nuestra mente es esencial para liberarlo.